Hermanos, en esta mañana vamos a hablar sobre un tema que es el aborrecimiento. Una palabra dura. Generalmente cuando hablamos de aborrecer, pensamos en personas. Aborrecer a tal persona, aborrecer a tal comida. Decimos eso, yo lo comía y ya no me gustó, me cayó mal y lo aborrecí. ¿Qué es el aborrecer? El aborrecer, hermanos, es algo que nos disgusta, es un disgusto profundo, ya sea por algún ser o por alguna cosa. Debe haber aborrecimiento, hermanos, en los hijos de Dios. Hay algo que Dios aborrezca. Sobre esto, hermanos, vamos a estudiar en esta mañana. Hay cosas que Dios aborrece, hay cosas que a Dios no le agradan, cosas que Dios detesta. Pero ¿qué es lo que Dios aborrece? Primeramente, hermanos, el primer punto que vamos a estudiar en esta mañana de las cosas que Dios aborrece es la idolatría. Vamos al Antiguo Testamento, vamos al libro de Deuteronomio. Vamos al capítulo número 12, versículos del 29 al 31. Capítulo número 12 de Deuteronomio, versículos 29 al 31 nos dice en su palabra: Cuando Jehová tu Dios te haya destruido delante de ti las naciones, a donde tú vas para ponérselas y heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de tus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Dios, hermanos, aborrece la idolatría. Si ustedes se fijan en esos versículos que menciona, habla de dioses, pero los dice con D minúscula, porque sabemos que hay un solo Dios, un solo creador del universo, un solo Padre celestial, nuestro Dios. Entonces, hermanos, debemos aborrecer nosotros esa idolatría, el adorar a esas imágenes, lo que esas naciones hacen, lo que mucha gente hace. En estas fechas que vienen, hay muchos que compran cientos de veladoras que las usan para adorar esas imágenes, veneran imágenes. Pero el idolatrar no es solamente una imagen. Yo puedo idolatrar mi trabajo, yo puedo idolatrar mi actividad física, lo que yo ponga delante de Dios. Eso es lo que yo idolatro. No debe haber nada por encima del amor de Dios. No debe haber nada por encima de la obediencia a nuestro Dios. Ayer, antier, había algunas personas que se asustaban porque anunciaban por ahí que había detonaciones y eran unos carros que estaban. Hay gente que le mete dinerales y es lo máximo para ellos ese vehículo. Y lo adoran y lo ponen por encima inclusive hasta de su propia familia. Pero hermanos, no debe haber nada por encima del amor de Dios. Nada. Dios detesta la idolatría, pero no solamente decíamos es una imagen. Cualquier cosa que yo ponga por delante de Dios, delante de obedecer a Dios, esa es mi idolatría. Eso es lo que yo idolatro. No debe haber nada por encima del amor de Dios. Dios aborrece esa parte. Dios detesta que nosotros idolatremos. Por eso nos dice en el versículo 30, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Si yo voy en pos de eso, me alejo de Dios,
me alejo de la ciudadanía, me alejo de mi salvación. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado con ellos. Porque Dios no quiere que nada esté por encima, que nada sea por encima de Él. Otras cosas, hermanos, que también nuestro Señor, nuestro Dios aborrece es la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es la maldad, que la gente haga el mal. Salmos, vamos al libro de Salmos, al capítulo número 5, versículo número 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. A todos aquellos que hacen el mal, Dios les aborrece. A todos nos gusta bromear, pero hay gente que le gusta hacer el daño, abusar de las otras personas. Se sienten felices, se sienten superiores dañando a los demás, haciéndole maldad. Eso, hermanos, es en contra de Dios. Dios aborrece que el hombre haga el mal. El mundo está lleno de pecado, está lleno de gente enferma de maldad. Dios quiere que ellos se arrepientan. Dios quiere que todos nos arrepintamos de nuestras fallas y le obedezcamos, que sigamos a Él. Eso es, hermanos, lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Esa maldad, esa iniquidad es en contra de Dios. Dios aborrece esa iniquidad. A veces se nos hace fácil hacerle daño a alguien por muy sencillo. Nosotros lo vemos a lo mejor como algo gracioso, pero no es bueno. Y si nosotros lo festejamos, eso se va creciendo, se va creciendo. ¿Cuánta maldad hay el día de hoy en el mundo? La violencia cada vez está más abierta. Es mayor la cantidad de violencia, es exagerado lo que hay. Y muchos de ellos no tienen temor. Son cosas verdaderamente tristes a veces lo que ellos hacen. Pues Dios no está a favor de ellos. Dios aborrece cualquier tipo de maldad, por pequeña o grande que ésta sea. Así que, hermanos, que no haya ese deseo de iniquidad en cada uno de nuestros corazones. Otra de las cosas, hermanos, que Dios aborrece son los ojos altivos. Vamos al libro de Proverbios y ahí adelantito de donde estamos, al capítulo 6 del libro de Proverbios. Es el libro siguiente a Salmos donde estábamos. Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. Proverbios 6, 16 nos dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre hermanos. Todo esto, hermanos, es aborrecido por Dios. Todo esto es pecado. Los ojos altivos, dice el primer punto, el versículo 17, el primer punto que nos dice es los ojos altivos, la soberbia, el creer nosotros superiores a los demás, el creerme yo más que otra persona por lo que yo soy, por el cargo que tengo, por el puesto que tengo, porque a lo mejor yo tengo un teléfono mejor que el de la otra persona. Eso no me hace mejor persona ni peor persona por traer un teléfono inferior, o por tener un carro no tan lujoso, o porque mi casa no tenga los lujos que tienen ellos. No me hace ni mejor ni peor persona.
No podemos ser como el publicano. Hermanos, no podemos nosotros pensar de esa manera. No puedo venir yo y creerme superior y querer humillar a los demás. Tenemos un ejemplo muy grande de humildad. Y es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dice, se humilló siendo hombre. Bajó a este mundo y vivió como cada uno de nosotros. La diferencia es que Él no pecó. Él obedeció hasta la muerte. Jamás renegó a su Padre por lo que se le había mandado hacer. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía que tenía que padecer. Y aún así se mantuvo firme en esa vocación. Esa humildad es la misma que nosotros debemos tener. No podemos estar nosotros pasando por encima de la gente. Esas burlas, esas humillaciones no tienen por qué estar presentes en la mente, en el actuar diario de un hijo de Dios, en el actuar diario de un cristiano. Nosotros no podemos pensar, no debemos actuar como actúa el mundo. El cristiano debe tener un comportamiento distinto. Y no es que yo me vaya a un mundo diferente y viva yo mi mundo como hijo de Dios, como cristiano, separado de los que no obedecen a Dios. No, pero no debo mezclar las acciones que ellos hacen. No debo adoptarlas hacia mí, porque son aborrecedoras hacia Dios. Dios detesta esas acciones. Ahí mismo en el 17 dice, la lengua mentirosa. La mentira es aborrecida por Dios. Hay gente que dice, le llama mentiras piadosas. No hay ninguna mentira piadosa. Es mentira y es pecado. Pero desde niños vamos enseñando, nos van enseñando, dile que no estoy, dile que no fui, dile que no hice. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos desde chiquitos el dile que no, el mentir, ¿cómo después vamos a crearles o vamos a querer inculcarles el decir la verdad? Por muy mínimo que sea, siempre debemos hablar con la verdad. No podemos nosotros engañar. No debemos engañar porque es algo que Dios aborrece. Esa lengua mentirosa no es apta para un hijo de Dios. La mentira, hermanos, es un pecado literal. Entonces es algo que Dios aborrece. No puedo decir, por muy chiquito que sea esto, no pasa nada. Claro que sí, porque estoy faltando a Dios. No puede haber una pequeña mentira. Pequeña, mediana, grande, es una falta en contra de Dios. Así que, hermanos, la mentira es algo que no debe haber en nuestro corazón. El siguiente punto dice, las manos derramadoras de sangre inocente. Veamos aquí, hermanos, el contraste con el punto que acabamos de ver con este punto. Aquí hablamos de alguien que derrama sangre inocente, de un asesino, de un homicidio. ¿Qué va un homicidio contra una mentira? Si lo ponemos en la balanza, pues hay una diferencia muy grande. Pero las dos son cosas que Dios aborrece. Tanto el que mate a alguien como el que mienta. Nosotros como hombres lo vemos de manera distinta. Le damos una pequeña importancia o ninguna, nula importancia a una mentira y condenamos una muerte. Muchas de las personas que están hoy recluidas en centros penitenciarios es por asesinato, pero ninguno de ellos porque dijo una pequeña mentira, ¿verdad? Pero para Dios sí es pecado, y cualquier pecado, hermanos, es la misma consecuencia. La paga del pecado es muerte. No habla de que este sí y este no. Todo pecado tiene la misma consecuencia. Debemos nosotros arrepentirnos y erradicar todo tipo de pecado de nuestra vida, ya sea una mentira o sea un asesinato. Las manos derramadoras de sangre son
en contra de la voluntad de Dios. Por el contrario, hermanos, debemos estar nosotros amando al prójimo, porque eso es lo que Dios nos enseñó. De ninguna manera desear nosotros el mal, mucho menos la muerte de una persona. Ya murió un inocente. Y ese inocente, esa muerte inocente, es la que hoy a nosotros nos da esperanza de vida eterna. No se halló pecado en Jesús. Y aún así Él pagó por nuestros delitos, por nuestros pecados. Ahora, hermanos, que esa muerte inocente valga la pena. Que ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Salvador no sea en vano. ¿De quién depende? Depende de usted, depende de mí. La parte difícil que dependía de Jesús ya la hizo. Ahora, hermanos, depende de usted. El que esa muerte no quede así, no quede inútil. Luche usted por su salvación. ¿Y cómo? Quitando todos estos puntos que hemos visto en esta mañana. También dice ahí, el corazón que maquina pensamientos inicuos, dice en el versículo 18. Todo pensamiento de maldad. Es que no hice nada. Pero ¿y si lo pensamos? Nosotros podemos decir, nadie me vio. Pero Dios conoce, hermanos, cada uno de nuestros corazones. Conoce cada uno de nuestros pensamientos. A Él no le podemos mentir. Y por esos pensamientos, por esas faltas, hermanos, vamos a ser juzgados. Por eso, hermanos, quitemos nosotros todos esos pensamientos. Por el contrario, dice Filipenses capítulo 4, versículo número 8. Filipenses 4, versículo 8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En todo lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre. Así deben ser, hermanos, nuestros pensamientos. Así debe ser, hermanos, lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Pero si en nuestro corazón hay odio, si en nuestro corazón hay rencor, no puede haber buenos pensamientos. Y para tener estos buenos pensamientos, ¿qué tengo que hacer? Acercarme a Dios, estar bien con Dios, obedecerle. Para eso, hermanos, es importante que estemos trabajando constantemente en nosotros mismos. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a madurar? ¿Cómo voy a obtener esa madurez? ¿Cómo voy a crecer si no asisto? ¿Cómo voy a crecer si no trabajo en mi obra personal? Si vengo y estoy distraído, pensando en lo que voy a hacer afuera, en lo que hacen los demás, en lo que hace el niño, en lo que hace acá el otro hermano, y no me concentro, no pongo atención. Salimos y ¿de qué se trató el estudio? No sé, no me acuerdo. Es 1 hora, son 2 horas. Olvídese del mundo, desconéctese del mundo, teléfonos, celulares, del mundo. No va a pasar nada por 1 hora que usted se desconecte de todo. Es el tiempo que usted le está dedicando a Dios.
Él nos ha dicho en su palabra, hagamos todo decentemente y en orden. Es obra a Dios. Les decía al principio, hermanos, de este sermón, qué bonita alabanza. Se escuchó hermosa. Pero no solamente es una alabanza, la reverencia a nuestro Dios, hermanos, es todo el culto completo. Si yo llego tarde, si no estoy presente en la oración, ya no adoré a Dios. Si estoy en la alabanza y estoy cantando en voz baja o nada más abriendo la boca, pues no es que no le esté cantando al hermano o al vecino o al que está atrás, no le estoy alabando a Dios. No le estoy faltando el respeto al predicador está enfrente, si yo estoy con el teléfono, si me estoy distrayendo, si estoy jugando con el niño, le estoy faltando el respeto a Dios. Dios aborrece la indisciplina. Entonces, hermanos, hagamos las cosas como Él nos las pide, decentemente y en orden. Es una hora. Pongamos orden. Pongamos orden en nuestra vida y pongamos orden en nuestro corazón. Hagamos las cosas como Dios nos las pide. Hemos visto aquí lo que Él está aborreciendo. La indisciplina es algo que Él aborrece totalmente. Esa irreverencia que a veces nosotros tenemos. ¿Y cómo puedo tener yo irreverencia a Dios? El no asistiendo, el no poniendo atención. ¿Dónde voy a obtener yo mi crecimiento espiritual? A un niño que está en desarrollo no le debe comer. ¿Qué le va a decir el médico? Oye, este niño tiene desnutrición, no está creciendo porque no está teniendo los nutrientes suficientes. Le faltan vitaminas, necesita estos alimentos no le sirven. No puedo tener al niño a puro chocolate y sopas instantáneas. Hay que darle verduras, hay que darle proteínas, hay que darle vitaminas, todos los complementos que necesita. Hasta los animalitos les dan todos esos alimentos que necesitan para estar fuertes, para ser sanos. Así mismo es, hermanos, nuestra alma, así es nuestro espíritu, necesita crecimiento. Necesitamos alimentar nuestro espíritu, necesitamos crecer espiritualmente. ¿Y cómo voy a obtener ese crecimiento? ¿Cómo voy a obtener ese alimento? Escudriñando, aprendiendo. No puedo seguir yo nada más con los mismos 3 versículos en toda la vida, o con los mismos 2 temas. Tenemos que tocar temas diferentes, tenemos que ir avanzando en esa madurez. Si usted tiene dudas, no se quede con esas dudas, hermano, porque esa duda que usted no pudo sacar, después le va a ocasionar más dudas, o a lo mejor usted hace su interpretación de manera equivocada, y eso, lo que usted hace, es en contra de Dios. No es algo agradable a Dios. Así que, hermanos, estemos cuidado con esa cosa. Cuidado con estar desobedeciendo a Dios, porque la indisciplina, la desobediencia, es algo que no está bien vista por Dios, es algo que Él aborrece. La violencia es algo que no está bien visto por Dios. Por el contrario, Él quiere que haya paz en nuestros corazones, que haya paz en el mundo. Santiago, capítulo 3, versículo número 18. Santiago 3, 18 nos dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz. Y nos dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9, dentro del sermón del monte en las aventuranzas, nos dice en capítulo 5 de Mateo, el versículo 9 nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No puedo estar yo peleado con mi hermano. No puedo estar yo distanciado. Ya hemos estudiado
semanas anteriores acerca de este tema. Si yo tengo algo contra mi hermano, dejo ahí mi ofrenda. Ve primero tú y arregla contra tu hermano, aun que tú hayas sido el ofendido. No puedo estar enemistado con mi hermano. La enemistad es aborrecida por Dios. Él quiere que seamos pacificadores, que haya paz en cada uno de nosotros. Nosotros debemos aborrecer lo malo y obedecer lo bueno. Y la paz es algo de lo bueno que nosotros debemos tener. Eso es lo que Dios aborrece. Ahora, ¿qué debo aborrecer yo? No a mi hermano, no a mi prójimo. ¿Qué debo aborrecer? Salmos capítulo 26, hermanos, versículo número 5. Salmos 26, 5 nos dice: aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Aborrecí la reunión de los malignos. ¿Qué encontramos, hermanos, en esas fiestas? Ahorita ya muchos andan planeando ya sus posadas con tiempo, porque ya llega diciembre, todo el mundo se ocupa y andan haciendo sus cosas. Las reuniones, que hay cumpleaños. Yo creo que en todos los sectores de la ciudad donde estamos, hay de repente a lo mejor una vez al mes, un fin de semana en que no lo dejan dormir porque tiene la música a todo volumen y está la tecnobanda o está la agrupación y es un ruidajo y toda la noche. ¿Qué tengo que hacer yo como cristiano ahí? No puedo decir, yo aborrezco el mundo y me voy aparte y no le voy a hablar porque no obedece a Dios. Pues si yo no le hablo porque no obedece a Dios, ¿cómo le voy a ir a enseñar la verdad? Pero no voy a ir a una fiesta donde está la música a todo volumen, donde todos están bebiendo alcohol, a ir a hablarles ahí porque no me van a escuchar, no me van a poner atención. Dios ama al pecador. Lo que Dios aborrece, hermanos, es el pecado. Esas reuniones, yo no tengo nada que hacer en esas reuniones. Pero no puedo decir, porque se junta con ellos no le voy a hablar o no le voy a dirigir la palabra. ¿Cómo le voy a enseñar entonces si yo le aborrezco y no le quiero hablar? No confundamos las dos cosas. Una cosa es que no esté que sea partícipe de esas reuniones, la otra es que no vaya a este hombre, a ese prójimo, a enseñarle de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esas reuniones son las que nosotros debemos aborrecer. No tengo nada que hacer en esas reuniones. Aquellos que practican la idolatría, también nada tenemos que hacer nosotros en esas velaciones, en esos eventos que ellos hacen. La invitación la recibimos, pues no va, nomás de cena, va a haber menudo, va a haber pozole. Pues estamos siendo partícipes de ese evento. Si nomás fui a cenar, no me quedé ahí, hombre. Pues puede ir cualquier día del año, le pueden invitar a cenar. Pues le están haciendo como parte de la celebración, como parte de la conmemoración. Es por eso que realizaron esa cena. Porque ellos están en su celebración, están en su festejo. ¿Cómo no? Otro día hacemos un menudito y venimos y nos lo echamos. Pero ya estoy participando de esas reuniones, ya estoy participando de esa idolatría. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con ese tipo de cosas, que nosotros lo podemos ver normal, es natural. No pasa nada, hombre, nomás fui cené y me voy a ir, no me voy a quedar a la velación. Pero ya estoy participando de ese evento, hermanos. Tengamos mucho cuidado con ellos. La hipocresía, hermanos, es otra de las cosas que nosotros debemos aborrecer. Salmos capítulo 119, versículo número 113, nos dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. La hipocresía no debe estar presente en nosotros. Debemos aborrecer ese tipo de actos. Es decir, sí te quiero mucho y empezar a hablar de los demás. Lo hemos enseñado, tienes algo con tu hermano,
Ve y habla tú y él primero. Tú y él. Aun que tu hermano sea el que te haya ofendido, primero ve tú con él. Si no te escucha, toma a 2 o 3 testigos para que lo que digas conste en boca de 2 o 3. Si no los escucha, dice, dilo a la iglesia. Si no escucha a la congregación, entonces tenle por gentil y publicano. Pero a veces agarramos la culpa para el otro lado y empezamos a decirles a todos, y nunca vamos con el hermano. Y llegamos con el hermano, ¿cómo está? ¡Qué gusto verlo! Pues ¿cómo? Esa es la hipocresía. Eso es lo que nosotros debemos aborrecer. Eso es, hermanos, lo que nosotros debemos evitar. El último punto, hermanos, de este sermón está en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo número 16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El soborno, la extorsión y las ganancias deshonestas son cosas que no deben estar presentes en nuestra vida como cristianos. Esa ganancia deshonesta no es bien vista por Dios. Tenemos que trabajar, hay que llevar un sustento a la casa. Primero, hermanos, que ese sustento no sea el motivo para el cual nosotros nos alejemos de Dios. No ponga ese sustento por encima de Dios. Y que ese sustento, que ese trabajo sea un trabajo honesto. Una ganancia deshonesta no es bien vista por Dios. Debemos aborrecer nosotros ese tipo de ganancias. Es un dinerito que lo ocupo y me ayuda y me sirve. Pero por ese dinerito, ¿va a perder usted su salvación? ¿Qué tanto le va a durar ese dinerito? ¿Qué tanto le va a beneficiar contra todo lo que va a perder? Póngalo en la balanza y vea usted si realmente vale la pena o no aceptarlo. Hermanos, esto es parte de las cosas que Dios aborrece y que nosotros como sus hijos debemos aborrecer. La maldad, la mentira, la avaricia, las ganancias deshonestas, la altivez, son cosas que no deben estar presentes en nuestro corazón porque son obras de la carne. Que debe haber en nuestros corazones y abundar los frutos del Espíritu: amor, benignidad, paciencia, dominio propio. Eso es, hermanos, lo que debe estar presente siempre en nuestros corazones. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga.